Muy buenas noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Tarde, pero sin sueño. Estamos iniciando nuestro programa de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Aquí me acompaña el licenciado Marco Antonio Aviña Kid, como lo hemos estado haciendo ya por varios años, con la anuencia de usted y con la permisibilidad. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Buenas noches a quienes nos hacen favor de acompañarnos. Bueno, pues lo decíamos hace tiempo, la tecnología no tiene palabra, hemos tenido algún tipo de contratiempo. Y por otro lado, bueno, también pues los compromisos personales nos obligaron a llegar un poquito tarde. Pero aquí estamos ahora. Sí, ya estamos con programas interesantes que tienen que ver, siempre lo decimos, con cosas que tienen relevancia y que tienen injerencia en la vida de cada uno de los mexicanos e incluso más allá de las fronteras de nuestros paisanos. Hay muchos temas que a lo mejor usted no relacionará con el bienestar. Muchas veces el mexicano hemos volteado un poquito la cara a los temas públicos para sortear los problemas que tenemos en la familia, los más próximos, los problemas que son urgentes, ¿verdad? Como es llevar el alimento a la casa, si tenemos un enfermo, si cuidamos de un adulto mayor, si sufrimos de violencia en nuestro entorno. Eso hace que un poquito nos adentremos y nos ensimismemos en problemas familiares, pero hay muchos temas, si no es que la gran mayoría tienen que ver mucho con nuestra vida, y entonces en la medida que nosotros podamos reflexionar un poco más de ellos y sepamos, vamos a tener conciencia social, conciencia en lo público, conciencia colectiva, podemos entender como entes colectivos que si la colectividad está bien, obviamente nuestra familia, nosotros mismos estaremos mejor. Entonces, ¿por qué lo digo y por qué lo menciono de esta manera? Bueno, porque en un lejano país, en Estados Unidos, habrá un juicio muy importante, relevante, crucial para muchas circunstancias que van a suceder en México. El juicio a Genaro García Luna, un personaje que tuvo muchos señalamientos con el tema de la permisibilidad a un grupo delictivo de Sinaloa, y que eso permeó en toda la administración pública de entonces, para ser exactos, en el tiempo de Felipe Calderón. Entonces es un sujeto que estuvo muy por detrás y que a lo mejor lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? O lo hemos dejado de escuchar mucho, pero muchas situaciones que hubo en el país obedecen a ese tema. Y recuerden que la guerra contra el narcotráfico que ha continuado en este gobierno lo inició en su momento Felipe Calderón, quien dice que verdaderamente mandaba o quien organizaba todo, pues era este sujeto, Genaro García Luna, que desde ese día a la fecha en México sigue cobrando vidas, el narcotráfico sigue teniendo vidas, incluso de ellos mismos, porque no dejan de ser ciudadanos. Yo platicaré un poco mi teoría sobre estos temas, pero las víctimas que haya del narcotráfico, todos son víctimas. Se les han violentado sus derechos humanos desde antes, si forman o no forman parte de estos grupos, si hacen secuestros, si hay balaceras, si hay víctimas colaterales. Todos son víctimas humanas, todas son personas y tienen el derecho humano a la vida. Sí, nos tocó vivir una serie de circunstancias muy complejas, Rolando. La descomposición del régimen, primero, fue una mutación de un régimen emanado de un proceso revolucionario en 1920. Se convierte en partido político, institucionaliza la revolución, la vuelve inviable, la vuelve amigable con la sociedad, y empieza a impulsar valores que la revolución planteaba como objetivos, como grandes búsquedas, y que finalmente se convirtieron, la mayor parte de ellos, en logros. Sin embargo, la equidad ante la justicia no se logró en ningún momento, sigue sin lograrse, es una utopía, y las condiciones bajo las que fue evolucionando el Estado mexicano como sociedad, bueno, generados primero un régimen de bienestar, un llamado desarrollo estabilizador luego de la Segunda Guerra Mundial, y hay un momento en que cierta estabilidad económica, política, social permeó en el país, con sus ingredientes de
inconformidad, los movimientos políticos, los movimientos sociales, de los ferrocarrileros, de los estudiantes, de los enfermeros, de los médicos, que fue todo esto conformando la cara de una oposición para un nuevo modelo de país. Lo que nos llevó a un proceso de descomposición en la que el PRI buscó aliarse algo contra natura con el PAN. Ahorita lo vemos con la agrupación Va por México, es totalmente contra natura el PRI, el PAN y el PRD juntos en una alianza, pues me parece que no tiene pies ni cabeza, no tiene una conformación ideológica, es algo totalmente amorfo, no ofrecen nada, o pueden ofrecer todo, pero sin una definición política ideológica en la que coincidan estos tres elementos que conforman esa alianza. Viene el cambio de gobierno, viene el cambio de régimen y siguen ellos insistiendo en esta necesidad, pero junto con la ruptura hubo una descomposición primeramente en la que cuando entra el PAN al gobierno del año 2000 comienza también un proceso de descomposición social tremendo. Comienzan a surgir las bandas ya organizadas, el crimen organizado, tomando calles, tomando poblaciones, tomando municipios, tomando estados, y empieza a diseminarse por todo el país, hasta que logra en muchos lugares tener el 70-80% de los controles políticos y económicos. Entonces, viene un cambio de régimen, decimos, primero con Vicente Fox, comenzó toda esta expansión, luego con Felipe Calderón, no se diga, con declaración de guerra, sin ton ni son, con una serie de institucionalización de las armas de pillos, de armas de traficantes en la calle, con una impunidad, sabiendo que el gobierno estaba de su parte en un gran número de casos. Entonces, tienen un acuerdo, quieren construir un bipartidismo, le entregan al PRI la presidencia de la República, entra Enrique Peña y el proceso de descomposición sigue en caída libre. Hasta que, bueno, ya hay un cambio, llega el Movimiento de Regeneración Nacional y hay un planteamiento dual. Uno, por el bien de todos, primero los pobres. Significa darle una economía, una cierta estabilidad y una oferta de esperanza a gente que jamás se la dieron, para que no dé el paso hacia la delincuencia. No significa que ser pobre sea proclive a la delincuencia, significa que son los más tentados para delinquir, pero lo estamos viendo, los mayores delincuentes de este país no son los pobres, son los ricos, son los acomodados. Entonces, viene una descomposición social, ahí se incrusta Genaro García Luna y se perfila como un operador del régimen de terror que imperó en estos tres sexenios, los tres últimos sexenios, en dos de ellos como dirigente y en el último como proveedor de elementos, de herramientas para el espionaje, de armamentos. Y es muy interesante lo que viene, porque el juicio de García Luna va a tener 70 jurados. Normalmente un jurado en los Estados Unidos se compone de 30, 32, 36 jurados, dependiendo del delincuente y los delitos que se le imputan. De la relevancia que tenga eso. Al Chapo Guzmán alcanzó 52 jurados. ¿De qué dimensión se estará viendo allá por las autoridades estadounidenses, que van a contratar
o a captar la opinión de 70 jurados. Eso es lo que va a hacer. Significa que el Chapo Guzmán, toda proporción guardada, es un delincuente, pero no se le compara en opinión del gobierno de los Estados Unidos. O la relevancia que tiene el juicio y los efectos que tendrán, ¿no? Los efectos colaterales, correcto, todo lo que se vaya a decir. Tú tienes muchos elementos y muchas herramientas de carácter jurídico para entender todo esto que viene. Lo que pasa es que el Chapo no era un personaje que pertenecía a una función pública. Al mundo fundamental. Era una persona que se dedicaba a actividades delictivas, obviamente de manera inconmensurable, titánicas, digámoslo, pero García Luna no. García Luna tenía complicidades, porque estaba operando desde dentro del poder. García Luna tenía comunicación directa con el SAR Antidrogas en México, con la persona, con el de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que ellos están visualizando esta situación y decir, a ver, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué esto? Y lo que va a poder tener. Entonces, voy a volver un poquito a lo de la descomposición del Estado. Yo creo que el Estado siempre ha estado descompuesto. Sí. ¿No? El Estado... Por eso te decía, tú tienes más elementos de juicio en esto, en el aparato legal, sí, jurídico, pues. Bueno, a lo mejor no tanto, pero vamos a analizar un poco de vista político un poco, ¿no? La realidad es que el Estado parecía tener un orden cuando había un presidencialismo. Parecía tener un orden cuando había un presidencialismo y que el PRI gobierno era hegemónico en este país y nadie podía debatir a lo que dijera el presidente de la República. Lo hemos dicho en este programa muchas veces, el primer hombre que interpeló al presidente de la República pues fue Porfirio Muñoz Ledo, que ahora otra vez que a él lo vuelva a interpelar al presidente de la República, ¿no? Entonces, yo creo que en ese cambio no de gobierno, ni de sistema, claro que no, simplemente hay una alternancia partidista cuando entra Vicente Fox, o digamos, otros grupos de poder se apoderan del Estado mexicano, ¿no? Entonces, ahí es cuando vuelve a ver, y ahí es donde entonces hay una nueva visión, o hay relevos en instituciones importantes, y es cuando Genaro Luna empieza a posicionarse de manera fuerte. Ya cuando llega Peña Nieto, yo creo que sigue habiendo la misma visión. Recordemos que los famosos tecnócratas, y esto es muy interesante que hay que entenderlo, porque era cuando México tenía niveles de una visión económica global y pensaban que México se administraba como una empresa, ¿verdad? Los famosos tecnócratas decían, no, la administración no, es como administrar recursos, ¿no? Se hace un presupuesto de egresos y una ley presupuesto de egresos y una ley de ingresos. Es como las empresas dirían, ¿no? Sus números. Debe haber, es correcto, cuando hacen sus matemáticas. No es cierto. Y se dieron cuenta que el tiempo dio la razón a otras teorías políticas económicas, ¿no? Un Estado no se puede administrar con pasivos y activos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizar derechos. Entonces, ahí damos un golpe de frente a la realidad y pagamos muchos años en circunstancias que fueron totalmente perjudiciales o anómalas para la ciudadanía o el desarrollo de la mayoría del pueblo, lo hemos dicho. Entonces, quien más pagó las consecuencias pues fue el pueblo de a pie, ¿verdad? El pueblo que solamente tiene sus manos para enriquecerse, que es la gran mayoría, si no es que un 70, un 80% de nuestra población vive de lo que produce en sus manos. Entonces, eso se olvidó. Y se ha prestado y han desarrollado esquemas, circunstancias para que verdaderamente el pueblo no se siga empoderando. El pueblo siga siendo simplemente un espectador, parte del auditorio de lo que se maneja en el ámbito público, ¿verdad? Vemos que la clase política siempre está en pedestales, siempre está arriba, siempre están atrás de guardias, siempre los vemos en lugares privilegiados, con ropa privilegiada. Entonces, esto ha sido una verdadera separación y falta de comunicación con lo que existe el pueblo.
¿Por qué? Porque lo voy a hilar con otro tema, pero volviendo a este tema de García Luna, que tiene que ver con esta manera de volverse como una sanguijuela del sistema para poder llevar sangre no nada más a él, sino a otros. Este proceso sí será muy importante, ¿verdad? Será un proceso que tendrá relevancia en el país y esperemos, y creo que lo deseamos, porque creo que los mexicanos todavía existe una deuda con el pasado. Yo lo he dicho en otros programas. Si algo llegó Vicente Fox al poder, yo debo decir que vivía en Estados Unidos en ese entonces, pero era una deuda con el pasado, ¿verdad? Había en la guerra sucia de México muchos desaparecidos, muchos actores políticos, muchos activistas sociales, periodistas, que queríamos saber qué había pasado con la desaparición de muchas personas. Entonces se hace una comisión de la verdad y cosas, pero se queda simplemente en un esbozo, en una idea, en una ilusión, ¿verdad? En añoranza, y termina en un carpetazo de desaparición. Hoy yo creo que seguimos teniendo una deuda con el pasado, que no se ha hablado y que no veo que hable nadie, ni en el gobierno, ni actores políticos, ni medios de comunicación masivos, pero tenemos una deuda con el pasado lejano y con el pasado inmediato. Por lo menos en los últimos 3 sexenios de este país debe de haber una deuda, sobre todo por el manejo del recurso público que ha existido en este país y que ha permitido que miles de personas se hayan muerto por no tener medicina, por no tener hospitales, que no se les ha garantizado la seguridad pública, porque se han llevado el dinero a sus bolsillos, se han hecho negocios, se han hecho camarillas de delincuentes dentro del gobierno, como ha sido el general García Luna, y esperemos que esta relación que tuvo con personas no deseadas dentro del gobierno pueda salir a la luz pública. Es totalmente relevante esto. Aquí lo importante va a ser quiénes van a sobresalir, quiénes van a ser nombrados, quiénes podrían ser llamados y quiénes serán objeto de un juicio histórico de carácter social. No los van a llamar las instancias, pero la sociedad se va a encargar de hacer justicia en México y en Estados Unidos, porque también es importante señalar, los narcotraficantes no están nada más operando en México, allá hay quien recibe, allá hay quien distribuye, allá hay quien está financiando, hay quien provee de droga a un segmento de la sociedad, los consumidores, y aparte, quien está comerciando con armas para distribuirlas eso no va a salir a todo el planeta. Eso me queda claro. Yo he manifestado esa teoría, que apenas vi un actor político decir lo mismo que yo siempre he pensado, nunca lo había escuchado. Y lo oí decir, yo dije, con todo respeto, y hablamos hace rato de Chapo Guzmán. ¿Usted cree que Chapo Guzmán, lo escuchó usted hablar, va a ser el jefe de un board, ¿verdad? O de un, ¿cómo se dice board en español? De un consejo empresarial transnacional importantísimo que tiene inversiones en todo el mundo. No, el verdadero narcotraficante se llama Wilson, se llama Jefferson, se llama Smith, ¿verdad? Tiene ese apellido. Claro que sí, pero eso no va a salir. Eso por supuesto que no va a salir. Los verdaderos narcotraficantes, pues los consumidores están allá, no están acá. Los que pagan en dólares son los que están allá. Aquí hemos tenido un problema. Cuando empieza el conflicto de Calderón, porque fue él el que focalizó ese conflicto, y lo hizo para legitimarse en el cargo. Venía de un escuriato, venía de una elección totalmente irregular, de un golpe técnico de Estado, de una usurpación del poder. Y ya quien te sugiere, esta es una buena beta y con esto vas a legitimarte en el cargo de presidente de la República. No supo lo que estaba sucediendo, no supo las consecuencias, no dimensionó los cárteles que ya estaban operando y en qué condiciones estaban operando respecto al poder en sus relaciones, no que estuvieran por allá 10 o 15. Se hablaba entonces de que en total en el país en México, habría menos de 500,000 de personas con adicciones y pertenecientes a cárteles, a algún tipo de cártel. En el escenario de la densidad de población es nada prácticamente, son cifras muy bajas. Vamos a hablar de 125 millones de mexicanos, 120 millones, 500,000 personas. Es muy poco. Pero esparcidas por toda la
empezaron a diseminar todo el veneno, toda la basura, todo lo que generan, toda la porquería que generan los cárteles, a meterlo en la sociedad mexicana, a envenenar a los mexicanos. Y esto ya cambia las reglas del juego. ¿Por qué? Porque ya no son nada más gente que está trasegando drogas, o produciéndolas y llevándolas. O simplemente ser el puente o el vínculo entre Colombia y... Yo no digo que está bien que lo hagan, pero el problema era de ellos con la autoridad. Se metieron con la sociedad mexicana. Y ahora, bueno, tenemos un problema grave de salud en que hay muchos consumidores que están siendo envenenados y que están convencidos de que la porquería que produce el cártel es una buena manufactura. Saben que les está destruyendo el cerebro, saben que va a acabar su vida destruida, pero no pueden parar. Los metieron a la adicción, volvieron dependientes, farmacodependientes. Pues ahí está ese tema de señora Marcelo, sí. Entonces, hablando futuro, los van a juzgar por lo que hicieron, pero habría que ser juzgados por las secuelas de todo lo que hicieron, todo lo que está viviendo el país, todo el daño. La escuela que hizo García Luna, porque ejerció muchos años el poder, hizo escuela, formó cadetes, formó policías, es lo que está operando en México. Aquí, en Michoacán, en 4 años tuvimos 4 gobernadores, ¿te acordarás? Sí, claro. Entró Fausto Vallejo, lo tumbaron. Jesús Reina, lo encarcelaron. Luego lo exoneraron, pero lo encarcelaron. Volvió Fausto Vallejo, lo vuelven a quitar, entró Salvador Jara. Mandan a un Castillo, Alfredo Castillo, virrey, el tal virrey, un patán que se daba el lujo de no recibir al gobernador de Michoacán. Un tipo insignificante era capaz de tener al gobernador parado afuera en la banqueta de su casa. Desapareció de la escena pública, lo sacó el sistema. Algo le va a salpicar todo esto, algo le tiene que salpicar. No, a ver, vamos a ver la reacción del actual gobernador. El actual gobernador jamás se ha pedido cuentas de eso. Son pactos en lo hicieron un daño tremendo. Son pactos en lo que, a ver, los granadazos en Morelia. Quien tuvo que haber recibido toda esa información, sí o sí es el actual gobernador. Sí. De todo lo que hacía Alfredo Castillo y su camarilla de delincuentes que vinieron a gobernar tanto en la Fiscalía General de la República. La de Michoacán está atestada. Y todo lo que tuvo que hacer Alfredo García Luna, y el actual gobernador ha sido omiso en decir el estado en el que recibió la entidad federativa Michoacán. Callado. La clase política hace pactos entre ellos, no importa del partido político que sea. Debemos de decirlo con toda honestidad. Nunca ha dicho nada. Silvano sigue impune, como si hubiese sido un despertar de la noche a la mañana y Michoacán hubiese aparecido de la nada, ¿verdad? Surgido del Océano Pacífico, como si hubiese sido la Atlántida, y no hubiera un pasado anterior de corrupción y de desvío de capital, de corrupción de las instituciones, de deterioro de todos los sistemas productivos de Michoacán. Eso es muy grave y que no dice absolutamente nada, pero bueno, son temas muy importantes que tenemos que empezar a alzar la voz, y creo que con todo respeto lo decimos desde esta pequeñísima trinchera en algún lugar de la Piedad Michoacán, es donde se expresa y se levanta la voz. Por eso es importante que usted vea estos programas y los trate de difundir. ¿Para qué? Porque es la única manera que vamos a cambiar las exigencias. Donde le duele a la clase política no es en los tribunales, no es en las fiscalías. México tiene, y lo acabamos de decir en el programa pasado, en el tema de delincuencia organizada, 99% de impunidad. Solamente el 1% de los casos se resuelven. En realidad estamos en un grave problema si creemos que la Administración y Procuración de Justicia van a hacer que las cosas se enruten en el derecho. Mentira. A la clase política le duele que usted, que yo nos informemos y que en el proceso electoral les pasemos el costo. Esa es la única manera que vamos a poder cambiar esto. Como sociedad podemos cambiar todo, sí, es verdad, por la vía pacífica, pero con participación multitudinaria, con presión social y sobre todo con un reclamo muy legítimo de los derechos, empoderados en base a la información, conocer los términos de la Constitución, los alcances de la Constitución, las garantías que nos asisten como ciudadanos, y exigirle
a las autoridades de todos los niveles que nos sirvan. Porque eso es las reglas del Con todo respeto lo digo, los ciudadanos hoy estamos perdidos en cosas totalmente superficiales, banales, como el caso de Shakira, todo lo vemos y lo publican, pero nadie queremos llamar la atención, tenemos un déficit de atención en redes sociales, la gente comenta, pero los temas cruciales y primordiales queremos aparentar como si no tuviéramos vida, como si perteneciéramos a otras realidades. Nos duele pensar que somos pobres y queremos, ni siquiera volteamos a ver el lugar en el que vivimos, lo que vestimos, queremos, en realidad la clase ha sido ya dominada y conquistada, y lo veo porque vi una publicación que decía, esto demuestra nuestro bajo nivel intelectual y de compromiso social que tenemos cuando vemos que son más importantes estas noticias, Shakira, todas estas cosas. Yo digo que no las vean, pero si vemos, está plagado de eso las redes sociales y lo que a usted le importa, cuando usted se levante en la mañana y vea la miseria que tiene para comer, la miseria con la cual usted pueda vestir, la miseria con la que usted pueda desarrollar su intelecto educativamente, el arte, donde usted pueda viajar, porque veo que hablan de Shakira, pero siempre dicen, quejándose de que la gente no tiene dinero, ¿no? Entonces, con memes y con todas esas circunstancias, pero si estás bien interesado en el tema de Shakira, no, hay que poner atención en los temas torales importantes, relevantes, que tienen totalmente efectos en su vida, en cómo se desarrolla, en los ingresos, en las oportunidades. Eso es importante, ¿no? Y de verdad es que ya existe una colonización, una conquista intelectual de la mayoría del pueblo que tenemos que empezar a abrir los ojos. Pues está el juicio a García Luna por arrancar, no han terminado de reclutar a los jurados, y por otra parte, bueno, pues la defensa de García Luna pues está haciendo también ya esos cabildeos a ver si logra ir desvaneciendo algunas de las cargas que le van a imputar. Así es. Pero aquí lo importante será miles de millones de dólares que pasaron por sus manos, ¿dónde van a quedar? Porque siempre nos hemos topado, Rolando, auditorio, con que procesan a determinadas ambores y dicen, se le decomisó la cantidad que sea, pero nunca se sabe el destino final de lo que recuperan cualquiera de los gobiernos, en este caso Estados Unidos y México. Estados Unidos es muy dado a decir, es que lo recojo porque es para resarcir el daño. El daño está hecho acá hay muchísimo daño, acá hay muchas vidas, acá hay muchas cuentas pendientes, no todo el daño fue allá. Entonces hay que tener consideraciones de carácter ético, de carácter moral. Muy difícil. En el esquema estadounidense son muy dados a ciertas cosas morales en público, pero donde les duele realmente es en la parte económica. Lo que no les gusta es que se les fugue un dólar de Estados Unidos hacia cualquier parte del mundo. Quieren que el dinero se quede allá. Así se llama la vida, pero que se quede allá. Sí, claro. Pues vamos a pasar a otro tema interesante. Si usted no cree que lo que se habla en lo público le afecta, pues bueno, se está proyectando que el precio de la tortilla se va a disparar y el Estado mexicano entonces está pensando en establecer aranceles económicos para que el maíz blanco, que es el de consumo para las tortillas, se pueda. Si no, se habla de que la tortilla llegaría hasta más de 35 pesos el kilo de tortillas. Entonces, sí, hay un decreto que va a entrar en estos días, si no es que ya entró, para que se le pueda establecer un arancel, es decir, los productores mexicanos no puedan vender su producto en el extranjero para que se quede aquí y sea un incentivo para que le salga más caro evitarlo y poderlo vender en el mercado interno. Fíjense nada más qué contradicciones hablar del TEMEC, de que viene Biden, de que viene Trudeau, ¿verdad? Para hablar de la regionalización y la importancia. Pues ahora sí que se está pegando. Yo siempre lo he dicho, viene una contradicción importantísima. Tenemos un modelo económico totalmente neoliberal, porque son neoliberales estos, aunque digan que los neoliberales son nosotros, estos son neoliberales,
Pero ahora sí, cuando tiene una importancia y una relevancia, entonces sí, el Estado tiene injerencia en los temas económicos. Entonces, llama mucho la atención y para que usted ponga, yo creo que todos los que nos estamos viendo aquí, por lo menos que nos comemos una tortilla diario, ¿no? De 120 y tantos millones de mexicanos, yo creo que 110 millones de mexicanos comen una tortilla diaria, por lo menos. Entonces, pues es un tema que es importante y ver lo que está sucediendo en el país. El tema de la seguridad alimentaria no está garantizado. Y ahora sí, a los productores se les está metiendo un arancel para que no puedan exportar su maíz y puedan tener mayor ganancia. Porque hay más demanda en el extranjero que venderlo en México. Entonces, la economía de mercado dice que ellos mismos se rigen. Entonces, si tú eres productor, pues te vas a vender a quien más te va a dar ganancias. Entonces, ¿qué hicieron? A ver, vamos a poner un arancel especial para que sea más caro poder mandar exportar el maíz y dejarlo en nuestro país. Pero fíjense usted, cuando todos los insumos, cuando todo está carísimo, cuando hay riesgo, en fin, es un tema muy delicado, muy complicado, pero y totalmente relevante. Pues lo decía, el movimiento sin maíz no hay país. Entonces hay que ver la manera de garantizar la soberanía alimentaria. Si un país no puede producir sus propios alimentos, está a merced del mercado, de las condiciones del mercado. Y lamentablemente las condiciones del mercado, el mercado salvaje, el capitalismo salvaje, no tiene consideraciones de carácter ético ni de carácter moral. Ellos van por el mejor postor, por el mejor precio. El menor esfuerzo con la mayor utilidad posible. Sí, es un tema interesante lo que está pasando con el maíz, ver cómo sigue habiendo, yo hablaba de deudas históricas con este país, yo creo que hay una deuda histórica con el campo mexicano, no de ahorita, no de 6 años, no de 12, no de 18, desde tiempos revolucionarios. Hubo un verdadero saqueo histórico. Bueno, vamos a regresar, incluso desde la colonia, vamos a decirlo, ¿no? Lo hemos dicho en este programa, ¿no? La injusticia empieza con la llegada de los españoles. Al campo mexicano no ha habido quien reivindique los derechos del campo, que puede establecer. Con que había que trabajar, los que eran dueños de todo este territorio empezaron a ver, supieron que tenían dueños y que los dueños eran hombres barbados, altos, venidos del otro país, como si fueran dioses, los mendigos. Y bueno, pues ellos hicieron valer esa visión. Fueron convenciendo y fueron brutalizando al grado de que acabaron esclavizando a los habitantes de estas tierras y los convirtieron en vasallos, simplemente en mulas, en poco más que animales, poco menos que animales. ¿Por qué? Porque durante 300 años no les dieron educación, no les dieron ningún tipo de garantía, vivieron hacinados, vivieron como animales realmente. Después de haber vivido señoríos y haber vivido un esplendor cultural, y donde eran gentes que se bañaban 2 o 3 veces al día, empezaron a bañarse igual que los españoles de la época, cada 8 o 15 días, cada mes, o algunos que nunca se bañaron en la vida porque decían que podían causarles la muerte. Sí. Los mugrosos, por desasiados, mugrosos, y mugrosos en sus principios, en su visión, y que llegaron con una argumentación de la espada, con la espada y la cruz, y sometieron a toda esta parte del planeta. Y todavía queda vasallaje de eso, todavía quienes quieren rendirle cierto culto, cuando que lo que hay es un... Pues ahí están los expresidentes. Hay un montón de reclamos. Hay un culto tácito en el cual renuncian a vivir esta cultura para vivir otra cultura, ¿no? Sí. No es que lo digan, es que lo hacen. Hay una renuncia tácita a esta cultura para aceptar otra cultura y vivir la de ella, ¿no? Pues allá está Peña Nieto, allá está Felipe Calderón, pues ¿qué nos supone que dejaron otro país? También tiene la residencia española. Así es, eso primero les sirvieron entregándoles todo lo que les pidieron, se les pusieron de bruces, se les columpinaron, vaya, para que les hicieran todo lo que se les ocurrió. Y ahora cuando las cosas no salen favorables para ellos, piden que los salten.
asistan, que les den protección, ya después de que los ayudaron a despojar al país. Piensan entonces que los mexicanos somos tontos y malagradecidos, porque gracias a ellos adquirimos cierta cultura, ¿no? Ya estábamos con una cultura, con un conocimiento científico, médico, con una alfabetización en otros lenguajes, con otras disciplinas, pero mucho más avanzada de lo que ellos traen. Correcto, correcto. Pues ahí está ese tema y casi para este programa vamos a ser un poquito más corto. Tenemos por ahí otro tema muy interesante que se habla sobre la militarización del país. Escuchaba a un opinólogo, analista político, ¿verdad?, que decía en la mañana, Ezra Sabot decía que hay una militarización del país. ¿Hay una militarización del país? No hay una militarización del país. Yo digo que sí hay una militarización del país, pero no estoy de acuerdo con la visión que él dice. Él dice que hay una militarización del país para justificar que están trabajando. Por ejemplo, el metro tiene problemas en la Ciudad de México de funcionamiento, ¿verdad? La clase que le pega dicen que es un sabotaje político, ¿no? Como siempre lo ha dicho la clase política. Siempre eso ha existido, que es sabotaje de los que no están de acuerdo. Cuando había la oposición o cuando no era oposición, siempre ha habido sabotaje para que se ponga en tela de juicio la efectividad de las políticas públicas para solucionar un tema. Por ejemplo, en este caso, el transporte público en la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos a poner al ejército, y con eso dice Ezra Sabot que se demuestra que el Estado está haciendo algo, aprovechándose que dentro de las instituciones mejores calificadas, según, está el ejército mexicano. Entonces, en las labores importantes que tiene el país para hacerse algo, va el ejército. Ejemplo, eso ya lo dije yo. Ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Quién lo hace? El ejército. La refinería, el ejército. El tema de seguridad en el metro, el ejército. El tema para poder tratar de hacer algo con la seguridad pública, el ejército. ¿En realidad se está militarizando el país, sí o no? Este es un tema importante que violenta derechos humanos, pero por supuesto que violenta derechos humanos, y yo siempre estoy en contra de la violación de los derechos humanos por la incapacidad, por la falta de inteligencia, de conocimiento de los temas tan sutiles como la seguridad pública, pongamos, y se pierden los derechos humanos en pro de tratar de hacer algo para justificarse que están haciendo las cosas. En el caso que nos ocupa, ocurre que venimos de una descomposición social y una manera de enfrentar ante la sociedad las malas artes, todo lo que se corrió primeramente como expresión de que el ejército era un brazo represor del gobierno, desde el 68, la guerra sucia, ahora con la guerra del narcotráfico. El presidente de la República ofrece lo de abrazos y no balazos. Y una de las maneras de hacer un impacto ante la sociedad es el decir, no nada más tiene una disciplina por las armas el cuerpo militar, también puede servir para construir instituciones. Ahí está. Y demuestra que tienen las cualidades, las capacidades, los alcances. Entonces, esas obras que tienen de impacto con la sociedad, de contacto con la sociedad, a mí me parece que liman ciertas aristas, ciertas asperezas en la que el solo enunciar soldado o militar, dices, es gente de guerra. Entonces, no, también es gente de paz. Obviamente, lo sabemos, ellos tienen una formación militar, tienen mandos a los que obedecen, y si un civil pretende dar instrucción, dar alguna orden a un militar, pues jamás la van a obedecer, por la misma formación que tienen. Pero hasta el más humilde soldado raso y el mayor de los generales, que sea el secretario de Defensa Nacional, el que dirija las fuerzas del aire, la Armada, la Marina Armada de México, deben saber
que se deben al pueblo, o sea, al pueblo, a la sociedad civil, y es a la que les sirven, y es la que los mantiene. Aunque les están dando instrumentos de producción, el ciudadano es el autónomo, es la verdadera autoridad y es la verdadera soberanía en este país. Pero tiene que ser también un ciudadano bien enterado de los derechos. Ahora, ¿por qué critican tanto el uso del ejército en la construcción de instituciones? ¿Por qué no lo criticaron cuando estuvo como brazo represor del gobierno durante la guerra social? O sea, no manejaban eso los medios, no manejaban eso los opinadores, los grandes intelectuales. ¿Por qué? Porque eran parte, eran comparsas de ese discurso, estaban construyendo una narrativa. Sí, pero, por ejemplo, como uno que no perteneció a ese gobierno ni pertenece a este, como ciudadano, totalmente, desde un poquito, no digo que sea académico, pero por lo menos estoy dentro de un claustro docente y trato de hacer un periodismo un poco crítico, de una manera diferente. Yo estoy en contra de la militarización de entonces y la militarización de este. Que a esos periodistas se le ponga en duda, como usted lo dice, es cierto. Por eso es importante lo que está usted diciendo, descalificar. ¿Por qué? Porque yo lo retomo de un opinólogo matutino como es Razabot, ¿no? Y por eso alzo la voz no diciendo es mi opinión. Estoy parafraseando o tratando de reconstruir las palabras que él emitió esta mañana para que podamos saber de dónde viene esta opinión. El uso que le dio al ejército Enrique Peña, que lo traía como sus monigotes, el uso que le dio al ejército Felipe Calderón, que los convirtió prácticamente en un brazo armado al servicio de un grupo criminal. El uso que le está dando Andrés Manuel, como que habría que sopesar, habría que meterlo al análisis, a la luz de los resultados, no de la opinión, al análisis. El análisis riguroso son datos. Eso es un tema interesante, ¿eh? A ver, vamos a ver qué resultados entregó el ejército en este sexenio, qué datos entregó este. Sí. Pero por lo menos hay que decirlo que hay más muertos ahora. Ya, pero sí construyeron cosas. Hay más muertos ahora, pero no es el ejército ni la Guardia Nacional quien los provoca. Pero bueno, quiere decir que los grupos armados, los grupos... No, pero quiere decir que no han hecho su trabajo, ¿no? Su trabajo es que no haya muertos, ¿no? Se supone que para eso están. Entonces... Tendría que entrar a una etapa de desarme total del país. Sí. Y a mí me parece que la verdadera democracia se demuestra, lo decía Fidel Castro, la verdadera democracia de un país es cuando cada casa tiene gente armada, cuando las armas están en manos de los ciudadanos. Esa es una verdadera democracia. O sea, es muy complicado. ¿Por qué? Porque no es un tema más de análisis, bueno, ¿no? Porque no eran los tiempos de en aquel entonces que hay que defender Bahía de Cochinos y Playa Girón, ¿no? Había que de la invasión gringa, ¿no? Y estaba una visión muy interesante de lo que es el honor. Lo que es el honor, las convicciones y la entrega cívica a una causa social de los ciudadanos. Pero ahora pues, todo eso ha dejado de existir. Estamos más preocupados por las canciones de Shakira, que le canta por ahí a través de marcas de relojes y cosas de esas. Está plagado de todo eso. Y entonces ahí nos vamos consiguen millones de espectadores, pero no significa absolutamente nada. Es igual, son distractores sociales. Pues bueno, se nos quedaron algunos temas en el tintero porque pues ya empezamos tarde este programa y bueno, pues tenemos que dejar un poquito dormir al auditorio. Hemos tenido algo de audiencia interesante. Un comentario final nada más. Hoy Infometrópoli publicó una serie de fotografías sobre una parte muy importante de aquí de La Piedad, del canal, un canal colector de aguas residuales, de aguas pluviales, era un canal de aguas negras. Y construir ese canal cambió la fisonomía de la ciudad, permitió la urbanización de un gran segmento de una gran porción de la ciudad. Era un canal que incluso pasaba frente a lo que era el estadio Juan Nepomuceno López, aquí por la calle Heriberto Jara, desde atrás de Lienzo Char, y era un lugar insalubre, totalmente insalubre. Esa obra en
1972 mereció que el gobierno de La Piedad recibiera, por lo menos verbalmente, un reconocimiento y un premio de $1.000.000 para que siguieran haciendo obras, pero el gobierno del Estado nunca lo pagó. Faucencio Chávez, ¿no? Faucencio Chávez. No, Servando Chávez. Servando Chávez era el gobernador. Pues esas obras de eso del papá del licenciado Marco Antonio Viña. Una obra muy interesante, hace 51 años. Y las generaciones de ahora ni se podrán imaginar, yo creo, que eso era. Transitan sobre un río. Ni me lo imagino, ¿no? Transitan sobre un río. Es correcto, y cómo estaba la fisionomía en aquel entonces de La Piedad y lo que se ha podido construir para lograr el bienestar y el desarrollo del pueblo. Pues no nos queda más que agradecer a la gente y dar datos históricos, así cada programa vamos a tratar de hacerlo, de lo que ha pasado, los procesos para poder llegar a este presente. Y que bien o mal, aquí estamos y seguimos logrando un desarrollo, un bienestar, y que todavía la ciudadanía sigue preocupándose por el bien de su familia, por el bien suyo, para ser felices, que no tenemos otro objetivo en la tierra que es ser feliz. Y eso se logra a través del bien común, del bien propio, de entendernos como entes colectivos. Licenciado. Pues agradecerle a Christopher Sánchez, hijo de Ángel Sánchez, nuestro claro que sí, gran amigo, al doctor Jesús Francisco Licea, Bianca, muchas gracias, Aurelio Martínez también, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo en este programa. Licenciado, pues bueno, este fue un programa más de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea, desde La Piedad, Michoacán, hoy que estamos a 19 de enero del 2023. Muchísimas gracias, buenas noches. Hoy que fuiste padrino ya formando la generación, ya académicamente, de una generación de abogados. Sí, hoy nos tocó ser padrinos de la generación 2022 de la licenciatura en Derecho, que un gusto. Esperemos que les vaya muy bien en su desarrollo profesional a cada uno de los egresados. Muchísimas gracias.